Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. ¡Qué interesante! Sí, muy bueno el curso. Bueno, buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es José Pablo Concha Lagos. Él es fotógrafo y doctor en filosofía. Es profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, donde combina la investigación y la docencia con su creación fotográfica. Es además un hombre casado con Isabel y es padre de 2 hijos. Hola José Pablo, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, y comenzamos preguntándote, José Pablo, es como esto de tu historia de amor. Eres casado con Isabel Luna y padre de 2 hijos. Sí, bueno, una historia bien larga en realidad. Con Isabel nos conocemos hace muchos años, mucho tiempo antes de ponernos a pololear. En realidad ella era muy tenía como 14 o 15 años cuando la conocí. Yo tenía 5 años más. Imagínate. Y de ahí, claro, nos conocemos, imagínate, no sé, más de 20 años. Todo un recorrido. Sí, todo un recorrido bien bonito en realidad. Gracias. Sí. José Pablo, y en esto de la fotografía, ¿cómo te aproximaste a las cámaras, a obtener estas imágenes? Sí, la primera impresión, el primer acercamiento que tengo de la fotografía, en realidad es desde una suerte de experiencia de misterio, ¿ya? Pero que no tuvo ninguna consecuencia, ¿ya? En el sentido de que yo veía a mi padre, que tenía una cámara que me gustaba mucho, que luego la heredé, la tengo, ¿cierto? O sea, mi padre me lo pasó. Y para mí era muy misterioso todo lo que hacía con los ajustes, y él tomaba las fotos por supuesto, de toda la historia familiar, de los eventos familiares, en fin. Pero para mí era algo como digo, muy misterioso y por lo tanto, un poco distante. Okay. Ya no, eso fue como mi primer acercamiento. La cámara tenía cosas tantos botoncitos, tantos números y cosas así. Yo de haber tenido unos 8 años, puede ser, una cosa así, tal vez. Entonces siempre como que al contrario, eso no me generó como un acercamiento, sino que era más bien algo un poco distante, pensando en esto de lo difícil que yo creía que era la manipulación del dispositivo. Ahora, la historia con la fotografía después reaparece mucho tiempo después, ¿ya? Porque luego de salir del colegio, ¿cierto? Estuve muy perdido, no sabía qué es lo que quería hacer. ¿Ya? Y en una conversación justamente con una amiga, ella en un momento me dice, bueno, pero ¿y por qué no ves si estudias fotografía? ¿Ya? Porque es una carrera entretenida, vas a poder vivir de eso. En fin, como yo estaba en una crisis vocacional, existencial muy fuerte. Okay. Entonces fue como un poco un salvavidas, digamos, así como, y yo había aprendido a tomar fotos el verano anterior. Otro amigo me había prestado una cámara, me había enseñado, mira, se mueve aquí, allá, y me puse a tomar fotos sin tener un acercamiento real a la fotografía. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces fue una cosa así como muy por aquí, por allá, muy circunstancial, y ya empecé a estudiar fotografía. Pero es interesante lo que creo yo que pasa, porque como nunca fui fotógrafo como espontáneo, ¿me entiendes? Fue muy curioso, yo siempre lo pienso así, que mi acercamiento
a la cámara, a tomar fotografías, finalmente me generó más bien más preguntas que respuestas. Perfecto. ¿Ya? Okay. Y eso hizo que derivara después a la estética, a la filosofía, ¿me entiendes? O sea, fue un proceso así como lento, como difícil de alguna manera, de mucha pregunta, de mucha duda, por un lado sin saberlo, digamos, dudas estéticas, pero también dudas filosóficas de frentón. ¿Ya? Entonces como que la fotografía me permitió finalmente dar un salto a la filosofía. Ese fue como... Y el puente eran las preguntas. Exactamente. Genial. Eso finalmente, como digo, me llevó a tomar fotografías. Y bueno, lo divertido, yo trabajé como fotógrafo un tiempo, trabajé un poco en una revista, después traté de hacer fotografía comercial, y eso fue muy yo lo recuerdo como no con nostalgia, todo lo contrario en realidad, porque la fotografía comercial, porque ahí descubrí que no tengo ningún talento para la cuestión comercial. Perfecto. Entonces fue muy estresante, fue muy duro eso, y ahí entonces como que decidí volver a estudiar y meterme ya en asuntos más teóricos. Así que esa es como la entrada a esta combinación un poco. José Pablo, ¿y qué dijo tu familia, tu padre, cuando decidiste estudiar fotografía? Mira, bueno, a ver... porque sea como fuera el inspirador, ¿no? Como... Sí, o sea, pero él en realidad, yo creo que mi padre está un poco... O sea, yo creo que mis padres estaban bastante preocupados porque yo había estudiado un par de cosas antes, no las había terminado, entonces era como una situación bien como frustrante, creo yo, para ellos. Entonces estaban muy preocupados. Yo estudié música, estudié pedagogía en castellano, bueno, música mientras estaba en el colegio también, o sea, entonces, claro, venía así como con una serie de tropiezos, en el fondo, en el recorrido. De búsqueda tremenda, claro, que esas búsquedas siempre son bastante complejas, ¿no? Para quien las está experimentando. Turbulentas, claro. Pero por otro lado, claro, yo o sea, evidentemente mis padres querían que yo de alguna manera empezara a hacer algo útil, algo, claro, con cierto sentido. Entonces, ahora sí, yo ahí, otra cuestión como relevante es que yo soy el menor de 5 hermanos. Perfecto. ¿Ya? Las dos mayores, la Marcela y la Mónica, y luego mis otros dos hermanos, Leonardo y Carlos. Entonces yo creo que yo tuve la fortuna de ser el menor, ¿ya? Y poder de alguna manera tener espacio para todo este proceso. Claro. O sea, en ese sentido yo les agradezco infinitamente a mis padres que finalmente me dieron la oportunidad de darme todas estas vueltas, porque de no ser así, claro, tendría que haber finalmente entrado a algún trabajo que sin duda hubiese sido una experiencia muy odiosa, muy alienante, ¿no? Claro, muy triste. Y al revés, hoy día estoy en una situación de gran felicidad, digamos, con lo que estoy haciendo, y eso claramente es por la paciencia de mis padres, de mi madre, de tu madre, claro. ¿Qué se llama? Pilar y mi padre Carlos. Sí. Que ya luego están pronto a cumplir 60 años de matrimonio. Imagínate, una pareja, claro, adorable, la trayectoria, así como recorrido. Una historia, sí. Ellos tienen una gran historia también. Así es que, claro, entonces cuando entré a estudiar fotografía, yo creo que quedaron tranquilos porque, bueno, terminé la carrera, en fin, y pensaron que ya me podía estabilizar en una zona, claro, pero resulta que no era tan así porque seguían las preguntas dentro mío, sí. Y claro, eso después, como te decía, derivé finalmente en estudiar estética, luego hacer posgrados, en fin. Para seguir desarrollando esos temas, ahora desde otro lado, ¿no? Desde ya no tanto la práctica fotográfica, sino que desde la reflexión sobre la imagen, sobre la fotografía. Perfecto. Y eso.
¿Y la docencia? ¿Cómo llegaste a la docencia? La docencia, bueno, me pasó que estudiando estética, ¿cierto? Sí. Estudiando la licenciatura en estética, fui alumno de un gran maestro del instituto y de la universidad, ¿cierto? La Universidad Católica, que es Fidel Sepúlveda, uno de los fundadores del Instituto de Estética. Okay. ¿Ya? Y bueno, era un profesor que marcaba mucho, ¿cierto? Un personaje, un sujeto con una gran personalidad, una investigación muy, muy profunda, muy interesante, y que marcó a muchos profesores, o sea, a muchos alumnos que luego se han desarrollado como profesores, y tuve la fortuna, esas cosas como justamente esas pequeñas situaciones, que justamente hacen cambios, ¿no? Hacen cambios. Pero una cuestión muy concreta era que cuando yo terminé la licenciatura, me acuerdo que me crucé a la salida de la universidad con este profesor. El profesor Fidel Sepúlveda. Claro, y yo me daba cuenta, estaba haciendo la reflexión, decía, qué increíble, fui a hacer un trámite, un último trámite a la universidad. ¿Ya? Y bueno, ahora estoy saliendo y de aquí ya no vuelvo más, pensaba. Okay. ¿Ya? Estaba con eso en la cabeza. El último recorrido por los pasillos. Exacto. Okay. Y me cruzo con Fidel Sepúlveda por la entrada a la universidad y nos saludamos, ¿cierto? Con cierto afecto, en fin. Entonces yo ahí se me ocurre decirle, profesor, mire lo que necesite, cuente conmigo, en fin. Pero casi como palabras un poco de cortesía, ¿me entiendes? Sin ninguna expectativa, porque además Fidel en ese momento y hasta el día de hoy, a pesar de que ya no está con nosotros, digamos, es un monumento, digamos, dentro de la universidad. Entonces, que él se pensara en mí para alguna colaboración, yo realmente no lo esperaba. Impensable. Entonces ya me fui, y ya listo. Y ya no recuerdo si una semana, 2 semanas después o un tiempo después, me llama por teléfono y me pide que sea su ayudante. ¿Ya? Yo no lo podía creer en realidad. O sea, fue una experiencia muy, muy especial para mí. Genial. Y bueno, eso implicó que empecé a hacer como digo, su ayudante en investigación, en docencia. Empecé a meter ahí. Después él me dio otras oportunidades dentro de la licenciatura. Y casi sin saberlo mucho, digamos, ya empecé a trabajar en el Instituto de Estética. Antes, sí, desde la fotografía estaba haciendo algunas clases en otro lado, que es el Instituto Arcos, donde yo había estudiado fotografía. Okay. ¿Ya? Entonces, de alguna manera ya tenía como cierto acercamiento al tema de la docencia, pero finalmente es en estética donde pude desarrollar los temas que a mí más me interesaban, ¿cierto? Perfecto. O sea, fue como el espacio en realidad bien inesperado, ¿no? O sea, no, jamás me hubiese imaginado que iba a terminar haciendo docencia e investigación en fotografía, digamos, en fotografía. y en teoría de la fotografía. Teoría de la fotografía. Claro. Y eso se lo debo a Fidel por la oportunidad, ¿cierto? Y esas cosas un poco sorprendentes de ese diálogo, de ese momento, que si no simplemente me hubiese ido nomás. O sea, no creo que Fidel me haya tenido en su cabeza así pensando, ¿me entiendes? Sí, no lo sé. Sí. Pero claro, así partí. Bien. Y esto de las preguntas, ¿qué te trajo la filosofía asociada a las preguntas? ¿Hay respuesta o hay más preguntas? ¿Qué es lo que se abre ahí? Claro. Es difícil un poco, como al menos para mí, responder eso, porque lo que sí yo puedo como definir, que no sé si es una experiencia para todos aquellos que estudian filosofía, digamos, pero el acercamiento a la filosofía nunca fue por un interés, por decirlo así, disciplinar, ¿ya? O sea, en el sentido de yo quiero ser filósofo, quiero aprender filosofía porque me interesa, no sé, Platón, Aristóteles, Kant, etcétera. No, sino que a mí el modo en que finalmente yo me fui acercando a la filosofía fue
a partir de dudas, digamos, o sea, Ya, de tratar de ir las resolviendo preguntas, Ah, ¿ya? ok. Entonces, claro, en un momento, efectivamente, la filosofía se me mostró como un camino para tratar de resolver ese tipo de preguntas. Perfecto. Claro, yo antes de hacer estudios más formales en filosofía, claro, leía filosofía de manera Ajá. muy asistemática, digamos, Ya, sí. Como pero intuitiva. muy intuitiva, claro, pero tratando de resolver algunos asuntos, ¿ya? Entonces, claro, yo yo, por decirlo así, yo a pesar de que, claro, estudié formalmente, pero no me podría definir como un filósofo profesional. Perfecto. ¿Me entiendes? En el Sí, sentido de que finalmente sí. me enfrento a una situación y trato de resolverla, ¿ya? Y eso de alguna manera también ha tenido consecuencias, a veces no tan buenas, porque no tan positivas. Ya. ¿En qué sentido? Que claro, cuando yo era fotógrafo y empecé a estudiar estética primero y después filosofía, en fin, el posgrado, me ocurrió que justamente por tratar de enfrentar algunos problemas teóricos sobre la fotografía, Sí. dejé de tomar fotografía, Ah, no sé, ok. más de 10 años. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la filosofía me fue abriendo más problemas, digamos. ¿Me Más entiendes? preguntas. Más preguntas Más y dudas. problemas en el sentido positivo, ¿no? O Sí, sea, sí. de ir tratando de encontrar ese tipo de respuestas, pues se van abriendo y se van abriendo, lo que resultó fascinante. Fascinante. ¿Ya? Sí. Pero tuvo como consecuencia que dejé de tomar fotografía durante muchos años. ¿Ya? Y ahí como un tema familiar, ¿no? Íntimo, que siempre lo comento, que es justo en ese periodo que yo estaba sin tomar fotografía, Sí. ya nació mi hijo mayor, Ya. ¿ya? ¿Qué Y tiene? que tiene 16. 16 años. Claro. Ok. Eh, ¿Y se llama? Agustín. Agustín. Mi hija que tiene 3 se llama Laura. Laura, de 3 añitos. Sí. Y ese periodo yo casi no le tomé fotos a mi hijo. Ya. O sea que de no haber sido por Isabel, mi mujer, o mi suegra, María Isabel también, ellas le tomaron hartas fotos a Agustín, ya no, tal vez no tendríamos fotos de mi hijo cuando niño. Okay. Que eso sería como una tragedia familiar, Una ¿no? tragedia O sea, familiar. para nuestra cultura visual, ¿cierto? No tener fotos de los hijos sería una tragedia. Así que menos mal que yo tengo conciencia de haberle tomado un rollo cuando era chiquitito, ese primer año de vida del Agustín. Entonces, claro, yo me daba cuenta que tenía ahí como una dificultad que se desarrollaba desde la teoría, ¿no? Pero sí, que como bien tomado, así como con cuerpo y alma en la teoría. Es que ese es el punto, ¿no? Por eso digo que para mí no es solo como un ejercicio intelectual. ¿Ya? En ese sentido digo que no soy un filósofo, o sea, no filósofo, pero sí. Haber estudiado filosofía profesional, ¿me entiendes? Okay. O sea, no es una cuestión solamente intelectual, sino que tiene que ver como con encarnar algún problema y tratar de resolverlo, y es como vivirlo muy intensamente. Exactamente, sí. Entonces, claro, tuvo consecuencias, ¿no? Sin duda. Y me costó mucho retomar la fotografía, o sea, fueron muchos años de, claro, desarrollarme en el aspecto más teórico, más académico, pero eso significó que dejé muy sumergido mi ejercicio o mi práctica fotográfica. La práctica fotográfica. Claro, más autoral, digamos. Claro, nunca más trabajé como fotógrafo, pero sí, finalmente, a pesar de llegar a la fotografía desde una circunstancia como muy fortuita, si se quiere, pero finalmente siento que como lo encuentro con el profesor. Claro, finalmente la tengo muy incorporada, ¿no? Sin duda. Sin duda. Hoy día tengo esa práctica de andar siempre con la cámara fotográfica. Donde vaya ando con mi cámara y la saco según lo que vaya viendo. Perfecto. ¿Y Así cómo que fue el retorno a la técnica, si pudiéramos decir que cómo fue el retorno a tomar fotografía para ti? ¿Desde dónde surge? A propósito de que pareciera ser que hay como momentos súper claves como en tu recorrido que determinan como un cambio de rumbo, así como... Sí, bueno, ahí hay también una circunstancia que muy precisa, ¿no? Y es lo siguiente, es que
luego de un tiempo, luego de matrimonio con mi mujer, Sí. bueno, como todas las parejas, digamos, tuvimos hartas dificultades, llega un momento y tomamos la decisión en su momento de separarnos. Ok, ¿Ya? una crisis. Una crisis, sí, muy profunda, ¿cierto? Muy, por supuesto, muy dolorosa. ¿Ya? Claro, una herramienta de alguna manera como para ir sosteniendo, ¿cierto? Esta situación un poco dura, ¿ya? En mi caso, fue volver a la fotografía, volver a tomar fotografía. ¿Ya? Y de ahí tímidamente fui retomando, volviendo a entrar a esta idea de hacer algo autoral, con la fotografía, y ha sido un proceso bien largo. O sea, bueno, después, por supuesto, la historia termina muy bien, nos reconciliamos con mi mujer. Y esto de capturar momentos, imágenes, funcionó como un puente maravilloso. Total. Y hoy día estamos muy contentos, hace ya muchos años, digamos. Perfecto. Entonces, claro, ahí la fotografía justamente me permitió, o más bien esta circunstancia hace que yo vuelva a la fotografía, sí. ¿ya? Y hoy día siento que está bastante integrado todo. Incorporado. Claro. Sí. Pero como te digo, es un proceso bien largo porque para mí la práctica fotográfica también no tiene que ver solamente con una cuestión como externa, digamos, de ver algo bonito, fotografiarlo, ver algo interesante, fotografiarlo, sino que tiene que ver con un proceso bastante más profundo, bastante más complejo, ¿ya? Y que de ahí, de alguna manera, se vincula todo el proceso filosófico anterior, ¿ya? Donde de alguna manera trato de articular, ¿ya? Preguntas que no sé si son fotografiables. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene el proceso de darle mucha vuelta, pero eso ya es una experiencia más bien muy gozosa, digamos, a estar en ese proceso creativo, que es lento. La gracia es que a mí nadie me pide fotos, entonces lo voy haciendo muy tranquilamente, ese proceso creativo, digamos. Hasta lograrlo. Capturarlo en la imagen. Exacto. Entonces de ahí es como la relación, tu relación con la imagen es una relación profunda y compleja, ¿no? Claro. Es profunda, como dices tú, porque, o sea, de nuevo lo que te decía hace un rato, o sea, finalmente yo creo que la imagen en general y la fotografía siempre es, en mi caso, digamos, para mí siempre es una pregunta, es un cuestionamiento, pregunta, ¿ya? Okay. O sea, no es algo dado. No es algo dado. O sea, lo que siempre comento en clase, o sea, la fotografía tiene el problema, ¿ya? En la contemporaneidad de que todos asumimos que leemos muy fácilmente fotografía, o las imágenes en general, pero yo creo que hay justamente graves problemas de comprensión de las imágenes. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría decir, no lo he dicho yo nomás, digamos, pero que este periodo, a pesar de que hay una proliferación de imágenes gigantesca, evidentemente es uno de los momentos en que menos sabemos leer imágenes, digamos, de mayor analfabetismo visual. Entonces, claro, la imagen para mí es un tema que no se ha resuelto, a pesar de los años que llevo ahí trabajando, pensando, escribiendo, no sé qué, no se me agota como problema. Entonces, ahí me queda espacio todavía, espero, para la teoría y para mi práctica fotográfica. Y articulándola, ¿verdad? Exacto, claro. Sí. Y el tiempo, ¿cuál es tu relación con el tiempo? A ver, en términos concretos, uno quisiera tener más tiempo. Ya. Como primera cosa. Ya. Ahora, bueno, justamente pensar la fotografía y desde la manera en que yo la pienso, también es pensar y acercarse al problema del tiempo, ya de la temporalidad. Sí, sin duda. Porque la fotografía tiene como una cosa
con una característica ambigua de alguna manera, que es muy interesante, porque por un lado, un modo como habitual en que todos nos vinculamos con la fotografía, ¿cierto? Es que es capaz de traernos al presente algo que ya fue, ¿no? Ya fue, sí. Y esa es la manera en que nosotros nos vinculamos con los álbumes familiares, en fin, Sí, y que es esta maravilloso, característica de digamos. eternidad, así como- Claro, entonces ahí la lógica de la temporalidad lineal de alguna manera se altera, Se altera. ¿ya? Y aparece algo que ya no está, que ya ¿ya? no está. Y lo que ocurre es que finalmente al interior de cada uno de nosotros, cuando una fotografía reaparece ¿cierto? La emoción, en fin, entonces como que el tiempo ya no es lineal, no es una pura superación, sino que es circular. Perfecto. Y eso me parece que es una característica muy, muy, muy peculiar, ¿ya? Como que de alguna manera altera la noción de tiempo. De tiempo. Ahora, lo interesante es que esa noción de tiempo, si bien la fotografía lo muestra, finalmente es una temporalidad interior. Exacto. ¿Ya? Y eso me parece que es como lo más significativo, que de ahí despiertan cosas, esas imágenes. No sé, pues cuando yo veo nosotros tenemos, mis padres hicieron álbumes familiares muy, muy bonitos. Ajá. Hay uno que parte, ¿cierto?, con las fotografías de su matrimonio. Ya. Y así va avanzando la historia, van apareciendo los hijos, Ajá. y es toda la historia, ¿cierto?, hasta que aparezco yo, que soy el último. Ya. Y siempre reclamo que mi hermana tiene como 5 páginas, mi hermana mayor tiene ¿Ya? 5 páginas de fotos y yo tengo media página de fotos. Ya estaba medio aburrido de tomar fotos. Pero muy bonito ver todo ese recorrido. Entonces hay todo un recorrido lineal en el álbum, Sí. pero por otro lado hay una temporalidad emocional, ya, que rompe esa linealidad en el momento que uno mira el álbum. Entonces es muy bonito eso. Perfecto. Entonces, bueno, eso. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y en unos momentos más seguimos con esta interesante conversación. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile. Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La carne de la pampa. Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICIT de apropiación social de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. CERVAL, Centro de Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl. Seguimos. Estamos de vuelta con la entrevista a José Pablo Concha Lagos. José Pablo, nos quedamos en un momento, a propósito del tiempo, tremendamente importante. Y tu tiempo, tu ritmo, en tu relación, en tus vínculos. Bueno, yo creo que yo tengo la fortuna de donde me desarrollo, ¿cierto?, profesionalmente, en fin, sí. Tenemos como la necesidad de darnos tiempo, a pesar de que cada vez menos por una serie de exigencias de la pega, digamos, pero tenemos la necesidad de momentos, ¿cierto?, de calma para poder pensar, para poder leer, okay. ¿Ya? Y por otro lado, más vivo cerca de mi pega, entonces tengo la posibilidad de caminar, entonces ahí, claro, tengo como momentos de reflexión muy grandes, en fin, claro, darse el tiempo es muy, muy relevante, darse el tiempo, darnos el tiempo con la Isabel, ¿cierto? Otro tema para nosotros es sumamente importante, que evidentemente es muy difícil, como se dice, ¿no? La vida moderna, conspira contra el tiempo, pero tanto ella como yo necesitamos de nuestros espacios de tiempo, y tratamos, ella por su lado, yo por el mío, los dos juntos, tratamos de tener esos momentos, porque si no, claro, no podríamos desarrollarnos, digamos. Perfecto. Ahora, claro, evidentemente cuando uno forma una familia, la temporalidad, o más bien la disposición de la temporalidad, de disponer de una temporalidad que uno quisiera, es difícil, pero eso evidentemente se llena de otro tipo de experiencias temporales. Perfecto. ¿No? O sea, la temporalidad de, no sé, conversar con mi hijo mayor, sí. Que a veces no son los tiempos que uno quisiera, porque bueno, él tiene sus asuntos, sus intereses, yo tengo el trabajo, en fin, lo que sea, pero cuando logramos estar juntos y conversamos, a veces logramos momentos muy, muy especiales. Lo mismo con mi hija, ¿no? Mi hija chica, que claro, que hoy día la Laura es una pura emoción, claro. ¿Ya? Entonces ella exige también sus tiempos, y exige que uno esté con ella. Entonces cuando uno logra estar ahí, es un tiempo maravilloso. Es un tiempo. Y por supuesto que cuando con la Isabel logramos despejarnos de todas las otras demandas y estar tranquilos los dos, es un tiempo sin tiempo, en realidad. Eso tratamos, sí. Al menos, sí. De vez en cuando lograrlo, pero lo necesitamos, ¿no? Perfecto, bien. Sí, y eso en relación con la fotografía, el tiempo sin tiempo. Bueno, ahí un poco lo que comentaba antes, ¿no? Esto de esa temporalidad circular, en el fondo, de la fotografía que nos lleva un poco a volver ahí hay una cosa que sería interesante pensar, porque claro, no es que la fotografía nos devuelva un tiempo histórico pasado, ¿no? Sino que la fotografía lo que hace es, creo yo, es volver a como activar una emoción. Perfecto, ¿ya? Eso, sí. Y eso uno lo vive particularmente, como decían antes, ¿cierto? Con la fotografía familiar, ¿ya?
con la fotografía, ¿cierto?, del álbum, incluso las fotografías que uno tomó en el verano, ¿no? Ajá. O sea, uno no revive el acontecimiento histórico, o sea, sí, estuve en tal playa, hice tal viaje, sino que es la emoción de lo que uno estuvo. Entonces, la función que puede tener la fotografía en ese sentido es bien alucinante, es bien especial. Sí. Aun cuando debo reconocer que a mí me produce cierta como un sentimiento un poco complejo, justamente cuando veo fotografías de por ejemplo, los álbumes familiares de cuando yo era niño, ver esa fotografía y darse cuenta de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Eso es una cosa bien particular. O por ejemplo, cuando miro fotografías antiguas del siglo XIX, cosas así, también me produce una sensación bien curiosa, bien rara, ¿ya?, de cierta angustia incluso, si uno podría decirlo, de ver esa persona que está ahí, que uno entiende emocionalmente que está ahí, más allá de una serie de otras consecuencias o reflexiones teóricas que uno podría hacer al respecto. Perfecto. Y que mis alumnos podrían reconocer. Sí. Pero efectivamente uno ve esa fotografía y dice, bueno, en realidad esta persona que estuvo viva delante de la cámara hoy día no está. Hoy día ya no está más. Claro. Y por ejemplo me pasa cuando veo fotografías anónimas del siglo XIX, ya también me produce una experiencia un poco rara de decir, bueno, veo esta foto, no sé quién es, estuvo ahí, ya no está, existió, pero nunca existió para mí, solamente está la imagen, la superficie para mí. Entonces es una situación un poco compleja. Yo nunca he tenido como un acercamiento muy especial con la fotografía patrimonial, la fotografía del siglo XIX. Yo creo que es por esto. ¿Ya? O sea, porque se me produce un sentimiento bien particular. Profundo también. Claro. Y en ese sentido, José Pablo, tu relación con la muerte. Es una gran pregunta, yo creo que para todos, ¿no? Sin duda. Una gran pregunta para todos, porque es una relación compleja. Yo tengo la fortuna, ¿cierto?, de no haber tenido la experiencia de muerte de familiares cercanos. Por lo tanto, claro, no he tenido esa experiencia del dolor infinito, digamos, que puede ser del duelo, del duelo, de la pérdida del duelo. Y que ese duelo evidentemente lo que hace es que también uno se enfrenta a su eventualidad, a la eventualidad de su propia muerte, digamos. Ahora, claro, ahí yo evidentemente pienso que hay dos maneras simplemente de entender la muerte, ¿no? O sea, una como el tránsito hacia otra cosa, ¿ya? O simplemente el fin de todo. O sea, entonces cuesta tratar de encontrar un punto intermedio, si se pudiera, ¿no? Porque no veo que sea posible en realidad, ¿ya? Porque ahí va a depender si uno tiene algún tipo de creencia, ¿cierto?, algún tipo de fe, y bueno, se supone que ahí uno estaría más o menos a resguardo de esa angustia, pero cuando no se tiene ese tipo de soporte, la muerte es claro, puede ser, o sea, o más bien la idea de la muerte puede ser bastante angustiosa, inevitablemente. Pero por otro lado uno podría pensar que, bueno, para pensarlo de manera muy simple, cuando uno se muera, bueno, yo no me voy a dar cuenta que estoy muerto y ya, no le doy más vuelta, digamos, pero al menos sí hay como una experiencia de prolongación, de vida, ¿no?, que siguen mis hijos, sigue, ¿cierto?, en la familia que uno ha creado. Y eso a mí me resulta muy gratificante. O sea, una trascendencia. Una trascendencia que no es, claro, que uno trasciende en ellos, ¿no? En ellos. A pesar de que, claro, ellos lo ideal sería que, por supuesto, se desarrollaran de la manera más libre posible, ¿no? Esa sería como mi fantasía. Pero más allá de uno como padre siempre marca a los hijos, no hay otra, ¿no? Pero claro, al menos hay una herencia ahí que trasciende. Que trasciende y permanece. Claro, que eso
eso es muy bonito. ¿Y los nacimientos de tus hijos? Bueno, claro, evidentemente son experiencias maravillosas nomás, o sea, como indescriptibles. Indescriptibles, ¿no? Claro, sí. estuve en el parto de los dos, ¿ya? Y siempre pienso en una cosa que de nuevo con la fotografía uno puede pensarlo, ¿ah? Y esta experiencia que es muy subjetiva, por supuesto, o sea, una cosa muy emocional, digo, sí. Pero tengo la absoluta certeza, ¿ya? de que al ver por primera vez la cara de mis hijos, recién nacidos, en fin, sí. mirarlos y encontrar que eran las criaturas más bellas del universo, ¿cierto? O sea, una cosa, pero lo que a mí siempre me ha dado risa es que yo recuerdo como tratar de hacer el ejercicio racional, decir, no, yo sé que, claro, está toda el cosa que son mis hijos, en fin, pero no, yo estoy viendo que objetivamente son muy bellos, como tratando de darle de tomar distancia, como... claro, no, si son realmente muy, muy bellos. Claro, y si yo miro las fotos, que no me escuchen mis hijos, digamos, pero claro, eran guaguitas preciosas, ¿cierto? Pero pero lo que yo veo no es exactamente lo mismo lo que yo sentía, ¿me entiendes? Perfecto, okay. Que eran lindos, han sido lindos los dos, por si me están escuchando. Pero es interesante eso, ¿no? O sea, cómo esa experiencia, que es una cuestión absolutamente indescriptible, ¿no? Indescriptible. Al menos así ha sido para mí, y ha sido muy bonito haber podido estar en los dos nacimientos, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente, el nacimiento de la Agustina y de la Laura, y además estar muy juntos con la Isabel, en las dos circunstancias, digamos. Entonces no, es un momento que atesoro, y que claramente por eso yo no tomé fotos, ni grabé nada, ¿ya? Porque ahí yo creo que el registro no alcanza con la emoción. Perfecto, es como otra vez estando ahí como con cuerpo y alma, ¿no? Sí, claro. Ahí no hay mediación posible, pura emoción, puro contacto directo, pura... Es una locura, ¿no? Encuentro que es tremendo. Sí, es tremendo. O sea, ver que hay una criatura que ha salido del amor de en este caso, la Isabel y yo, no sé. Es increíble. Sí. Y ahí como el registro queda como grabado como en otros códigos dentro de uno. En otra dimensión. En otra dimensión. Sí, absolutamente. O sea, yo la sensación que si pienso en el momento del parto de cada uno de ellos es no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero es de una lucidez, o sea, es como de un brillan, por decirlo así, el recuerdo, de una manera muy, muy especial. O sea, y eso es como imposible de capturar con una... Claro, imposible. Con una fotografía. Sí. Bien. Y voy a seguir con esto de las imágenes. Es como, ¿cómo te relacionas tú o eres tú siendo fotografiado? Como el protagonista de la imagen, así como de la foto. Bueno, hay como un poco un lugar común, ¿ya? De los fotógrafos que no nos gusta aparecer en las fotos. Exactamente. Sí, es como pero una máscara, la cámara es como una máscara. Totalmente. Ahora, pero yo creo que en general, ¿ya? Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre la imagen y uno, ¿ya? A ninguno de nosotros, a nadie que nos pueda estar escuchando, ¿cierto? Te aseguro le gusta su foto del carnet de identidad. Sin duda. Sin duda. O sea, hay una cuestión, ¿cierto? Que es como generalizada. Total. Porque efectivamente hay una diferencia muy grande, ¿cierto?
uno siempre quisiera aparecer bien en las fotos, pero uno como fotógrafo sabe que no es así. Y por otro lado pasa ya desde como una perspectiva más teórica, si se quiere, pero efectivamente hay distintas identidades que se ponen en juego. Como personajes. Claro, y que hay un autor que las sistematizó, ¿no? Ya. O sea, que es muy interesante, que es un francés, por supuesto, este tipo ha pensado muchas cosas. Y decía, claro, por un lado está la identidad mía, la identidad que yo creo que tengo, la identidad que cree el fotógrafo que yo tengo. Perfecto. En fin, o sea, hay una... o la identidad que el fotógrafo cree que tengo y por eso él me toma la foto porque él le sirve a que yo tenga esa identidad. En fin, o sea, hay una serie de niveles, perfecto. ¿ya? Que hace muy, muy complejo esto de verse en una foto. Como la relación con el espejo, ¿no? Totalmente. Claro, y además, tú, ahora que dices de los espejos, es muy cierto, y además me pasa que, por ejemplo, en mi experiencia, hay un par de espejos en los que yo me veo bien, y en el resto siempre me veo mal. Los tengo muy identificados. Muy identificados. Por ejemplo, el espejo del ascensor del edificio donde yo vivo, no me miro al espejo. Pero claro, está esta diferencia, esta distancia entre lo que yo creo que soy, la apariencia que yo creo que tengo, y finalmente la imagen que se reproduce a través de esta superficie bidimensional. Entonces, claro, yo creo que los fotógrafos tenemos conciencia de eso, sin como duda. digo, y particularmente yo, y nunca me ha gustado mucho ser fotografiado. A pesar que es interesante el tema del retrato y del autorretrato también, ¿ya? Porque también son como vías de investigación muy complejas, muy profundas, que es muy interesante de pensar eso también. Okay. ¿Ya? Justamente por esta distancia. ¿Ya? Me parece que son ejercicios muy, muy complejos. Yo si bien, claro, me he hecho autorretratos, en fin, ya, pero no es algo sistemático que yo he hecho. Ajá. Pero porque yo creo que hay cuestiones que se ponen en juego bien complejas, como digo, o sea, esto de la imagen que uno tiene de uno mismo, ¿cierto? Sí. Que siempre está muy distorsionada, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, hacer coincidir la imagen fotográfica con la propia autoimagen, etcétera, imposible. Es una locura, es un poco una locura. Entonces, si es que uno quiere ser honesto también, digamos, claro. Y no tomar el retrato como lo que pasa con las fotos de perfil de las redes sociales y todo ese tipo de cosas que son muy, no sé, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Muy típicos, ¿no? De amigos o gente que uno conoce que las fotos que ponen en estas redes sociales son fotos de hace 15 años atrás. Como claro, como que la foto en la que salieron bien, ahí lo ponen, digamos, porque entonces porque además las imágenes, las fotos es bien rudo que quedan definidas, ¿no? Quedan fijas, ¿ya? Quedan plasmadas ahí y son inmodificables en un sentido, ¿cierto? Sí. Entonces verse en una foto en la que uno no coincide esa identidad que uno cree que tiene con la apariencia, es una fractura compleja, digamos. Es una fractura, sí. Así que no, tengo poco autorretrato. ¿Y ser fotografiado por otro? Es un poco lo mismo. Es ¿no? un poco lo mismo. Claro, o sea, sí, no, en general no me gusta mucho. Además me pasa algo bien torpe también, que es como definir el gesto, con qué cara mirar, con qué cara posar. Claro, así como sonreír o no. Eso ya me produce una complicación fabulosa. En cambio, porque además es como el sonreír, es sonreír para la cámara. Exacto. No hay un otro ahí, es como... Claro, porque además esa imagen después se independiza tanto del fotógrafo como de uno. Exactamente. En cambio ahí yo conozco personas, ¿cierto?, que muy impresionantes, que tienen la cara para la foto. La cara para la foto. Claro, o sea, saben que van a ser fotografiados y ponen un gesto. La misma cara todo el tiempo. Siempre, claro. Okay. Como que ya identificaron ese rostro que les permite establecer, ¿cierto?, esta unidad entre la imagen y su identidad, digamos. Perfecto. Que puede ser construida, que puede ser fantasía, lo que sea, pero logran esa... que es como la pose, ¿no? Así como la pose aprendida. La pose aprendida. Claro.
Sí. Que yo no he logrado aprender cuál sería mi cosa. Y en esto de la filosofía de la fotografía, ¿llegaste a la filosofía por dudas e inquietudes existenciales? Mientras transitaste por la filosofía se abren múltiples inquietudes existenciales más. Y en la ligadura entre la filosofía y la fotografía y la creación, es como, ¿dónde te posesionas tú y la práctica fotográfica? Claro. Crear como... Mira, lo primero que en realidad tendría que ser muy justo y recordar a un profesor que yo tuve cuando estudiaba fotografía, Ya. Que era un inglés, que se casó con una chilena y se vino a Chile, que fue un personaje muy importante en la fotografía en los años 90, particularmente aquí, que se llamaba Chris Fasnich. Era un inglés que apenas hablaba español cuando me hizo clase. Entonces ahí se dio una cosa bien, bien graciosa, si se quiere. Ajá. Y es que él nos hizo clase de un autor, de un filósofo checo-brasileño. Él tenía el libro en inglés, y él apenas hablaba español. Entonces imagínate un libro de filosofía de un profesor que apenas hablaba español y que trataba de traducir en clase ese texto. ¡Qué difícil! Era una locura. Nunca entendí nada. Pero fue muy interesante porque de alguna manera yo logré intuir, ¿cierto?, que ahí había algo muy, muy relevante. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí. Y que claro, después eso me generó la crisis que te comentaba hace un rato, de muchos años sin tomar fotos, en fin, lo que se quiera. Pero a través de ese profesor, justamente pude ver que había una filosofía, que no era solamente un tipo de reflexión que dijera, miren esta foto, este trabajo, este fotógrafo, lo podemos interpretar de esta manera, ¿me entiendes? Como un trabajo más superficial, sino que hacer una filosofía de qué significa la fotografía, cuál es cuál es la función, o más bien qué llevó a que se apareciera en determinado momento en la historia de Occidente este tipo de imagen, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Ahí hay una serie de cuestiones muy, muy complejas, muy interesantes, que yo logré, como digo, intuir desde la experiencia con ese profesor. Ajá. Luego, claro, ahí seguí luego desarrollando las lecturas y, en fin, los estudios sobre esto. Y eso, ¿a qué apunta? ¿No? Que, como te decía hace un rato, o sea, hacer una filosofía de la fotografía, ya para mí es hacer filosofía. Perfecto. Ya a secas, digamos. Sí. Pensando en que justamente, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato, el tema de las identidades, ¿ya? En el retrato. Bueno, pensar eso es un problema filosófico re complejo, ¿ya? Y que es la fotografía la que obliga a pensarlo. Perfecto. ¿Me entiendes? O sea, es el detonante de ese tipo de problemas. Que abre. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y por eso, finalmente, lo que yo he tratado de pensar desde una filosofía de la fotografía está muy encarnado en mi práctica fotográfica, ¿ya? Porque veo que ahí hay una relación absolutamente estrecha, digamos. O sea, claro, yo he tenido la oportunidad de publicar varias cuestiones sobre fotografía, artículos, un par de libros. Entonces, como que mi fantasía, que es una fantasía muy como íntima, ¿no? Y un poco ridícula, si se quiere. Y es que, claro, mis fotografías pudiesen ser leídas también como los textos que yo he escrito sobre fotografía, que son textos teóricos. Okay. ¿Me entiendes? O sea, yo veo estos dos productos, entre comillas, y para mí es muy clara la relación. Perfecto, ¿ya? Sí. Pero son dos campos que en la práctica, ¿no? En sus campos particulares, son tan distantes que cuesta que se articulen. Pero para mí hay una relación súper estrecha, ¿ya? Pero bueno, es difícil. Entonces es como si en tu práctica fotográfica, en cada fotografía plasmada, hubiese todo un mundo teórico detrás, y ese mundo teórico que va detrás también eres tú.
Exactamente, ese es un gran resumen de... Bueno, esto era José Pablo para cerrar. Nos quedan millones de temas pendientes como el espacio, la fotografía y una cantidad de cosas, la profundidad, etcétera, etcétera. Pero quiero agradecerte nuevamente por aceptar nuestra invitación y gracias a nuestros radioescuchas para ver si podemos seguir conversando. Muchas gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.